Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Vamos a ponerlo en contexto para que sepamos de qué hablamos. Esta es una familia, son Marta, María y Lázaro, son 3 hermanos, y esta familia es amiga de Jesús. De hecho, Jesús va a su casa, los visita, come con ellos, conversan. Y ahora resulta que el hermano de Marta y de María, que se llama Lázaro, está enfermo y de hecho muere. Y no sé si ustedes notan en el versículo, pero se nota como un reclamo, ¿no? Entonces ellas especifican, ¿quién es el que está enfermo? Tu muy querido amigo Lázaro. O sea, es Lázaro el que está enfermo. Va a venir Jesús volado. No es cualquiera, es Lázaro. Y a veces nos pasa a nosotros eso, como que decimos, bueno, Dios, yo estoy viniendo juicioso a la iglesia. Todos los domingos de este año he venido a la iglesia. Estoy orando. Leo la Biblia, me estoy portando mejor, hasta ofrendo. Y entonces, ¿por qué mi vida está tan mal y por qué parece que no me escuchas? Este caso de Lázaro tiene un primer agravante, y es que Lázaro y sus hermanas son muy buenos amigos de Jesús. Pero Jesús no llegó y Lázaro murió. Y estamos ante un grave caso de negligencia espiritual. Jesús no quiso ir. De hecho, si estuviéramos en este tiempo y la historia de Lázaro fuera hoy, estaríamos ante el paseo de la muerte ministerial. No quiso ir a ayudar. Pero hay un segundo agravante en esta historia. Está en Juan capítulo 11, verso 5. Dice, y aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, ¿a quiénes amaba? ¿Solo a Lázaro? No, los amaba a los 3. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Diga conmigo, 2 días más. Vamos con ánimo, diga 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a los discípulos, volvamos a Judea. Y el verso 17 dice, cuando Jesús llegó a Betania, que es donde queda la casa de Lázaro, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. ¿Por qué han pasado 4 días? Primer día, están a 1 día de camino, entonces 1 día se gastó el mensajero desde Betania hasta donde está Jesús. ¿Cuántos días Jesús les dijo a los discípulos que se quedaran más? 2, quedémonos 2 días más. Y 1 día se gastó Jesús yendo hacia la casa de Lázaro, son 4 días. La palabra dice que Jerusalén y Betania están muy cerca. Pero dice que Jesús está, si usted lee Juan 10, que es el capítulo anterior, dice que Jesús está al otro lado del Jordán. Y Jesús le dice a los discípulos, muchachos, volvamos, ¿a dónde volvamos? No, a Judea. Mire que Judea es todo este lado. No querían ir a Judea porque casi lo apedrean en Judea. Y los discípulos le dicen, vamos a volver allá, casi te matan. Jesús dice, pues vamos, a mí nadie me va a matar. Y los discípulos dicen, bueno, pues si nos dan piedra que nos den a todos, vamos todos. Pero de donde está Jesús a Jerusalén es 1 día de camino. Y entre Jerusalén y Betania, que es donde vive Lázaro, hay 3 kilómetros, Juan 11:18. Betania quedaba tan solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué la Biblia nos da tanta información? Para que quede completamente claro que fue Jesús el que no quiso llegar, porque estaba cerca. Eran amigos. Él se quiso demorar voluntariamente 2 días más y estaba cerca, hubiera podido llegar antes. ¿Cuántos días llevaba Lázaro enterrado? ¿Y por qué 4 días? Porque los judíos tienen un rito, o tenían un rito con los muertos. Y los embalsamaban y los llenaban de aceites y de esencias para que el muerto no se corrompiera, no se, ¿cómo puedo decir? Los judíos tenían un ritual y es que embalsamaban los muertos 3 días y los cuidaban y los protegían como para tener un acto de misericordia con el muerto y que no se descompusiera tan rápido. Pero solo duraba 3 días, diga 3 días. Vamos, diga fuerte, 3 días. Pero Lázaro llevaba 4. Porque Jesús no estaba interesado en resucitar a Lázaro y que la gente dijera, es que no estaba muerto. Estaba en estado de catalepsia.
Ese es un estado que era frecuente en esa época, donde los músculos se paralizaban, la respiración bajaba, la frecuencia cardíaca casi que desaparecía, la persona palidecía. Y como no habían electrocardiogramas ni fonendoscopios, no había nada, pues decían se murió y lo enterraban. Y se empezaron a dar cuenta que estaban enterrando muchos catalépticos y entonces ahora los metían con una campana, por si se despertaba, pues que empezara ahí a avisar. Es verdad, lo puede leer. Pero entonces Jesús dice, no, yo necesito que se sepa que está bien muerto. 3 días para mí no son suficientes, necesito 4 para que huela feo. Es como que Jesús pareciera que no quiere ayudarles. Y quizás alguien en esta mañana ha experimentado cuando uno ora y parece que Dios no escucha. Pero hay otro caso en la Biblia. Marcos 4:38, donde Jesús parece que no quiere ayudar. Dice la palabra, Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? ¿Acaso no te importa? Es más o menos la misma pregunta que le hizo Marta. ¿Acaso no te importa que mi hermano murió? Ahora los discípulos van ahí con esa turbulencia y terrible y las olas. Muévanse un poquito como las olas todos, muévanse un poquito. Eso. Y los discípulos le gritan, Maestro, ¿no te importa que naufragamos? Y Jesús no podía decir, no, si estoy preocupadísimo, si está dormido. Realmente no le importa. Aparentemente no le importa. Pero hay un tercer caso en la Biblia, Lucas 22:31. Dice la palabra, Simón, Simón. ¿Alguien sabe quién es Simón? Es el mismo Pedro. Es el mismo Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Es el mismo Pedro que se las da de bravo, porque la palabra Pedro, ¿hay algún Pedro en esta mañana aquí? ¿Saben qué significa el nombre Pedro? Piedra fuerte. Pero también se llamaba Simón, que Simón significa una vara que se rompe fácilmente, como las del campo que usted va caminando y... Eso significa Simón. Y Jesús le está diciendo, Simón. Y Pedro, yo creo que Pedro se preocupa, ¿por qué me está diciendo Simón y no me está diciendo Pedro? Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Y no sé si usted puede comprender el poder de esta afirmación. Néstor, es como si yo dijera, Néstor, Satanás me ha pedido que este año 2018 te va a zarandear. Y en tu salud te va a dar duro. Y en tus finanzas te va a ir mal. Y en tu casa las cosas van a estar mal. ¿Cómo se sentirían ustedes que les dijera eso Jesús? A alguien se le puso como la piel de gallina, estaba yo diciendo, Simón, y no le dice Pedro, Simón, porque si le dice Pedro, quizás Pedro dice, tranquilo Jesús, yo soy fuerte. No, yo te estoy recordando que tú eres una vara quebradiza, tú no eres fuerte. Y Satanás mismo me ha dicho que te vas a zarandear este tiempo. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y yo creo que Pedro dijo, pero Jesús, pues tú estás conmigo, tú me vas a defender, tú vas a coger al diablo y ¡ya! Y Jesús le dice, pero yo no voy a hacer nada. Solamente voy a orar por ti, para que tu fe no falle. Y queda uno como, no, pues gracias. Es como que Jesús está haciendo la negación de lo que dice en Juan. Si alguien dice que ama a su hermano, pero lo ve con hambre y no le da de comer, pues no lo ama. Porque el que ama hace algo a favor de su hermano. Yo creo que Pedro le hubiera podido decir Jesús, y entonces, ¿eso que está escrito en Juan qué? Pues todavía no estaba escrito Juan, por eso no podía decirle. Pero es como Jesús, yo soy tu discípulo, el diablo mandó decir contigo que me quiere golpear este año y tú lo único que vas a hacer es orar por mí. Estamos ante 3 casos serios de negligencia ministerial de Jesús. Parece que no quiere hacer nada. Parece que se cansó de intervenir.
Pero es imposible que Jesús se canse y es imposible que Jesús no quiera actuar, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y si ustedes leen Isaías capítulo 41, verso 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Alguien diga conmigo: siempre me ayudará. Siempre me sustentará. ¿Y entonces por qué no los ayudó? Si ahí decía: siempre los voy a ayudar, siempre los voy a sustentar, ¿por qué no metió la mano por ellos? ¿Sabe? Mi hijo empezó con una tos el 15 de diciembre, pero la tos empezó a prolongarse, tanto que como médico que soy y como pastor empezó a desesperarme. Y ya empiezo yo a decir: bueno, Dios, oro en la iglesia por personas, se sanan de sus enfermedades, pero tengo mi hijo en la casa, lo oro todos los días y no se le quita la tos. De hecho, a veces lo escucho como cada vez más ahogado. Empieza mi fe a preguntarse: ¿por qué no le está importando a Dios la tos de mi hijo? ¿Están entendiendo? ¿Alguien le ha pasado en sus vidas? ¿Por qué no le está importando a Dios que yo esté trasnochado? Que esté estresado, que noche tras noche ore por él y sigue tosiendo. Y ya lleva 2 y 3 semanas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no le está importando a Dios? Pero en medio de esa prueba, para alguien dirá: pues una tos. Para mí eso es una molestia en mi vida. Y mire cómo una cosa tan sencilla puede poner su mente a pensar: ¿por qué Dios no me escucha? Porque yo creo que si todos somos sinceros en esta mañana, alguna vez en nuestras vidas hemos preguntado: ¿y por qué Dios no me está escuchando en esto? ¿Y por qué a Dios no le está importando esto? Pero sabe, a Jesús sí le importó Lázaro. Juan capítulo 11, verso 4, dice la palabra: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de personas que creen que a Jesús no le importó Lázaro. Pero, iglesia, enfóquese en lo que le quiero decir. Cuando parece que Dios no está escuchando sus oraciones y cuando parece que estamos orando y pidiendo por algo y nada pasa, hay algo que tenemos que aprender de eso. El enfoque de los hermanos de Lázaro, el enfoque de todo el mundo, ¿cuál era? Lázaro está enfermo. Y Jesús no está negando el problema, Lázaro sí está enfermo. Pero Jesús está poniendo el problema en la proporción correcta. Lázaro está enfermo, pero la gloria de Dios es mayor. Y sabe, empiezo yo a orar y ya me le pongo serio a Dios, le digo: bueno, si no pasa nada con la tos de Juan José, el domingo mirarás quién te predica. Y puedo escuchar en mi espíritu como el Espíritu Santo de Dios me dice: ¿sabes cuál es el problema? El problema es que estás demasiado enfocado en el problema. Y tu problema se ha robado mi gloria. Y entonces cada vez que tu hijo hace tú dices: ¿pero qué será? ¿Será un virus? ¿Será un hongo? ¿Qué será? Y te acostumbraste en este tiempo a darle gloria a tu problema y se te olvidó darme gloria a mí. Porque lo que pasa muchas veces cuando parece que Dios no responde, escuche muy bien, cuando parece que Dios no está respondiendo, es porque su silencio quiere volver a captar su atención hacia Él y no hacia su problema. No sé si estoy siendo claro en esta mañana. Jesús dice: sí, Lázaro está enfermo. ¿Y saben qué? Se va a morir. Yo ya sé que se va a morir. Ustedes pueden leer el capítulo 11 de Juan. Jesús le dice a los discípulos: ya terminaron los 2 días, muchachos, volvamos a Betania. Voy a despertar a Lázaro. Y los discípulos dicen: pues si está durmiendo es que no está tan enfermo. Y Juan 11 dice:
Los discípulos no entendieron. Entonces Jesús tiene que ser claro y decirles, muchachos, Lázaro está muerto. Y voy a ir a resucitarlo, para que la gloria de Dios se manifieste y todos puedan creer. Iglesia, ¿sabe algo? El problema que ustedes estén experimentando, el silencio de Dios, cuando parece que Dios no está escuchando, lo que está produciendo en todos nosotros es que le devolvamos la mirada a Dios y le demos gloria a pesar de que lo que queremos recibir no venga. Porque ¿cuántos vienen a la iglesia con fe de que Dios va a restaurar sus familias? Amén. ¿Y qué tal si no? Podemos venir creyendo que Dios va a arreglar nuestro matrimonio. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si en vez de eso se va más lejos? ¿Cuántos venimos creyendo que Cristo va a sanar nuestros cuerpos? ¿Y si no? ¿Y si no pasa? Entonces es porque el problema se roba nuestra atención de tal manera que se convierte en un Dios y Dios pasa a ser un problema. Porque ya Dios no quiere escuchar. Pero sabe algo, desde el principio Jesús siempre les dijo, yo sé que va a morir, pero yo lo resucito. Porque quiero captar la atención de toda esa gente. Usted lo puede leer. Juan 11:32. Dice la palabra, cuando María llegó y vio a Jesús. ¿Cuando quién vio a Jesús? ¿Quién había sido la primera? Ahora esta es María. Pero cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son dos actitudes diferentes, pero es el mismo reclamo. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué muestra eso? Que los 3 días que lo esperaron no hicieron sino hablar de Jesús. Porque tenían el mismo reclamo, ¿me entiende? ¿Sabe? Cuando esté en un momento de silencio de Dios, donde parece que no interviene, tenga cuidado con las personas que comparten su fe. Porque es muy peligroso sentir que Dios no está hablando y más encima decirle a una persona, no, es que mi hermano está enfermo, está en la casa, terrible. Y que otro le diga, mi hermano estuvo igual a los 3 días. Cuando parece que Dios está en silencio, no se pegue de los que tienen menos fe que usted, péguese de los que tienen más fe que usted. No castigue a Dios, yo no vuelvo a esa iglesia porque no me ha respondido. Es el momento de estar más metido en la iglesia. Usted no puede castigar a Dios porque Él no responde su oración. Si Él no está respondiendo, si parece que no está pasando nada, analice la situación y mire si su problema se le volvió un Dios en el corazón. Porque sabe algo, a veces tenemos más exaltación y adoración al problema que a Dios. Lo veo como con dolor de cabeza. Una migraña me persigue desde los 10 años. Mi mamá también la tuvo. El médico dice que es incurable. Yo ya me acostumbré a ella. Es mi migraña. Y se acostumbra uno a exaltar todos los problemas que tiene y a volverse es un quejón. ¿Me entiende? No tengo, no logro, no consigo, es que a mí nadie me abre puertas, es que yo he pasado hojas de vida, no pasa nada, pobrecito. Pero sabe, a lo que debe darle gloria no es a su problema, es al Dios que va a sacarlo de su problema. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo entendí esto, mi hijo tosía y yo decía, está tosiendo, no sé si usted logra entender, pero cuando uno es médico y ve un síntoma, uno hace 10 diagnósticos diferenciales en su cabeza. Dice, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Eso es horrible, eso es como algo que lo persigue, ¿cierto? Es horrible. Pero después de que yo entendí lo que le estoy hablando, mi hijo tosía y yo decía, Señor, tú eres Dios de mi hijo. Tú me lo diste, la palabra dice que es una recompensa del cielo. Tenga tos una semana, tenga tos un mes, es tu hijo, tú lo cuidas y ya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó? Cuando empecé a pensar así, no me di cuenta en qué momento se quitó la tos. Probablemente mi exceso de atención y mi exceso de exaltación a ese problema mantuvo el problema. Pero cuando puse el nombre de Cristo sobre ese problema y descansé en las manos de Jesús, el problema se fue. ¿Estoy siendo claro? No sobreenfatice su situación. Ahora no le estoy diciendo que la niegue. Jesús dijo, Lázaro está enfermo, pero la gloria de Dios es mayor.
y Él va a resucitar. Entonces, esta situación, este caso de Lázaro me enseña 3 cosas con lo que quiero terminar, pero quiero que ustedes las aprendan también. Preste mucha atención. 3 cosas que una prueba, que un problema enseña a un hijo de Dios. Primero está en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Pues sabe, todas las cosas en su vida son para su bien. Y esta palabra es tan poderosa que sabe algo, aún nuestras embarradas obran para nuestro bien. ¿Alguien le ha pasado que cometió un error bien tremendo y meses o años después de ese error salió algo bueno? ¿Tan poquitos? Usted dice, no, la embarré, fue a ese lugar, no sé qué, y al tiempo se da cuenta que de eso surgió una oportunidad. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún sus embarradas. Ahora, no le estoy diciendo, entonces vaya y embárrela harto. Y diga, Señor, me equivoqué, pero de algo bueno saldrá de esto. Porque no es el modelo. Para nosotros, los hijos de Dios, equivocarnos no es el modelo, es la excepción. Pero aún de la excepción, Dios va a sacar cosas buenas y a los que aman a Dios, todo les va a ayudar para bien. En el silencio de Dios de su situación, no sé cuál sea, guarde silencio emocional. Deje de estar diciendo terrible, es que usted no sabe, es que es espantoso, es que... Guarde silencio emocional, tenga fe y diga, Señor, esto me va a ayudar para bien. Y créalo. Porque todo es cuestión de tiempo. ¿Sabe cuál era el problema de Marta y María? Que Lázaro se había muerto. Llegó Jesús, les dijo, muchachas, ¿cuál es el problema? Que Lázaro se murió. Listo, ya se lo resucito. A los poquitos años ya estaba muerto otra vez. De hecho, la palabra dice que los principales líderes religiosos querían matar a Lázaro. Porque mucha gente estaba creyendo en Jesús por culpa de Lázaro y dijeron, toca acabarlo. Entonces, el problema que estemos viviendo ahorita va a pasar, eso es pasajero. Pero lo que el problema está produciendo en nosotros, fe, confianza, dedicación, adoración, paciencia, persistencia, eso va a quedar para siempre. Entonces, en medio de su situación, diga a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Dígale que está a su lado, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Eso es lo primero. Segundo, quiero que usted sepa que a pesar de que parece que Dios no está teniendo cuidado de nosotros, Dios nos cuida todo el tiempo. Él está pendiente de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Alguien aquí ha experimentado el cuidado especial de Dios en una cosa que usted dice, ese día yo iba por ahí y Dios me cuidó? Mire lo que dice Isaías 46:4. Alguien puede recibir esta palabra porque la estaba necesitando para hoy. Yo seré su Dios durante toda su vida. No es un día así, un día no. Hoy como que Diosito amaneció bravito, como que hoy... No, todos los días de su vida Dios lo cuida. Cuando usted siente que lo cuida y cuando siente que no, Él siempre lo está cuidando. Mire lo que dice el versículo. Hasta que tengan canas por la edad. Los canosos digan amén. Gente súper cuidada por Dios. Y después dice, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los hice, o sea, ¿desde qué momento empezó a cuidarnos Dios? ¿Hasta cuándo nos va a cuidar? Toda la vida. Yo los sostendré y los salvaré. Cuando sienta que Dios no lo está cuidando, diga, el Señor me sostiene y me salva. Todos los días me ha cuidado y no me va a dejar de cuidar porque Él es fiel. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Así que el cuidado de Dios no depende de que usted se porte bien. Depende de que Él dijo que lo iba a cuidar. Papás que están aquí, usted no deja de cuidar a su hijo si se portó mal. Sino como, pues que juegue con ese cuchillo porque como se porta mal. ¿Quién le manda? No, así su hijo es necio, uno está ahí. Y a veces se caen y uno...
Ahora entiendo que uno como papá le gusta decir, sí ve, le dije. Eso produce como una paz. Entonces la segunda cosa que quiero que usted recuerde es que Dios lo cuida todo el tiempo. A los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Pero segundo, Dios nos cuida todo el tiempo. Y tercero, con esto terminamos, quiero que usted sepa que Dios siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda. Y este versículo es espectacular. Habacuc 3:17 dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Cómo podríamos llamar al autor de este versículo? Los más bíblicos dicen Habacuc. Ese señor es Juan de Malas. Mire, las higueras no florecen, las vides no tienen uvas. La cosecha que plantó se le perdió. Los campos están vacíos. Invirtió en vacas, se le murieron. No, los que vinieron que pensaban tenían problemas comparados con lo que están es súper bien. Aunque todo esté mal, verso 18, aún así me alegraré en el Señor. Esto resume lo que le quiero decir. ¿Sabe? Sus problemas no le pueden quitar la sonrisa. Lo que usted no tiene hoy, lo que se perdió, lo que no salió, lo que se fue, lo que usted planeó y se cayó, eso no le puede quitar su sonrisa. Con todo, dele gloria a Dios. Porque Dios dijo, mis planes con ustedes son buenos, son agradables, son perfectos. Pensamientos de bien y no de mal tengo con ustedes para darles un futuro y una esperanza. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Ustedes son ovejas de mi prado. Todo eso es tremendo. Así que cualquier cosa que nos pase en este mundo, por grande que sea, comparado con la gloria de Dios, es una tontería. Y por eso Jesús llega donde Marta y donde María y les dice, para mí no hay nada imposible. Y yo les quiero decir en esta mañana, rinda su vida a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Él tiene control, amén.